Quería preguntarle por eso al doctor Conrado Stoll, que es neurólogo. ¿Qué tal, doctor Stoll? Juan Micheli, ¿cómo está? Buen día, Juan. ¿Qué tal? Bien, sobre este parate tan brusco que puede tener una persona como la presidenta, y haciendo también hincapié sobre el parte médico que últimamente se desconoce. ¿Es común que una persona operada por esta misma cirugía, cómo suponemos entonces que está en este momento al no haber un parte médico? El parate es muy razonable. Ajá, Tiene que ser así. Esos 200 kilómetros por hora son los que pueden explicar en algún caso, eventualmente, un hematoma subdural como este. Ya sea con golpe, sin golpe y todo lo que se ha discutido y ya hemos hablado. sí. Pero el parate es absolutamente lógico, tan lógico que incluso es frecuente que en las primeras 24 horas después de la cirugía a la persona se la deje absolutamente horizontal, 24 a 48 horas, absolutamente horizontal permanentemente. ¿Para qué? Para que el cerebro, que estaba empujado en algún grado por el hematoma, Sí. porque para que dé síntomas tiene que estar de alguna forma, entendámoslo, como deformado, ya que el hematoma no puede empujar el hueso, obviamente, empuja para donde puede. Entonces el cerebro se deforma en un grado, por supuesto, mayor en quien tiene síntomas muy severos y menor en una persona que tiene síntomas más leves. Pero se deja a la persona 24 o 48 horas totalmente horizontal para dar tiempo al cerebro a que se reexpanda. Ahora, en los días siguientes, y estamos en esos días siguientes, yo tampoco tengo información, por supuesto, pero uno debe hacer tomografías y a veces con bastante frecuencia. Siempre decimos que no hay que hacerlas cuando alguien tiene un infarto cerebral, una hemorragia, porque eso no cambia. Pero en estos casos sí, porque lo que hay que controlar es que no se reacumule el líquido. Bien. Que ese es el riesgo, eso es lo que hemos enfatizado y queremos ser consistentes. El riesgo de estas cirugías es simplemente que se reacumule ese hematoma que fue evacuado. El riesgo es aproximadamente, doy estadísticas generales obviamente, no Sí. particulares de ninguna persona, es del 5 al 10%, lo Bien. cual quiere decir que para los médicos eso lo consideramos algo significativo, o sea, puede llegar a una de cada 10 personas reacumular el hematoma. Bien, porque lo último que sabemos es que la presidenta había caminado incluso dentro de la Fundación Favaloro y después nada. Por eso, ¿qué podemos suponer? ¿Cómo puede avanzar la recuperación en líneas generales teniendo en cuenta la estadística, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona operada a prácticamente 10 días de la cirugía a esta altura? Está perfecto que haya caminado porque estuvo varios días en la Fundación Favaloro, o Sí, sea que puede haber pasado perfectamente los primeros dos, como dijimos, horizontal, sí, esperando que ese cerebro se reexpanda. Sí, que haya caminado era perfecto, que siga caminando en este momento, pero ¿qué debería pasar en un paciente? Pensemos para justamente no tener doble estándar. En un paciente debería pasar que tendría que estar en reposo relativo en cuanto a sus actividades generales, caminando un poco cada día, por supuesto, con exámenes neurológicos que confirmen que no hay ningún tipo de hallazgo, que el examen neurológico es totalmente normal, y en eso, interesantemente, el examen neurológico es tan sutil como una resonancia magnética. Lo ujú, que quiero decir es que si en un examen neurológico uno no encuentra nada, y difícilmente lo encuentre en una foto. Pero se hacen las dos cosas. Se hace el examen para estar seguro que el examen sea normal y se hacen fotos, tomografía computada, para ver que no se reacumule el bien. líquido, que es el riesgo del que hablábamos O antes. sea que, aunque no se haya informado, usted estima que en estos días le habrán hecho a la presidenta alguna resonancia o tomografía. De nuevo, volvemos a ese ping-pong entre lo que uno conoce del tema y Sí. la situación particular. No estimo nada, no tengo idea realmente. Se debería haber hecho una imagen, definitivamente. Bien. Resonancia o tomografía, y en este caso una tomografía puede ser suficiente. Resonancia lleva más tiempo, pero es indistinto, le Bien. diría. Debería haber tenido una imagen definitivamente para saber que no haya una reacumulación significativa de líquido. Cuidado, también hemos enfatizado que el líquido en la zona se va a ver hasta meses. Puede llegar a ver 6 meses después algo de líquido. Pero Bien. los radiólogos y neurólogos y el neurocirujano pueden definir perfectamente cuánto es líquido, porque es una zona que ha sido operada, que está cicatrizando, que es normal que se acumule, y cuánto es un líquido que uno diga, caramba, acá se está reacumulando el hematoma que evacuamos hace una semana. Doctor, con respecto a este reposo estricto y para que la presidenta no esté, digamos, no esté informada, que no lea los diarios, que no vea la televisión, a ver si nos puede explicar. Uno ante una, por ejemplo, una fractura, evidentemente tiene que movilizar la zona, bueno, y no mover, digamos, o no levantar peso. Ante una cortadura, bueno, evidentemente evitar que no se abra la herida. Ante una cirugía de estas características, ¿qué incidencia tiene el estrés?
Porque, digamos, si una persona se estresa, ¿es contraproducente con la operación? ¿Qué vinculación tiene eso? Siempre, siempre empeora las cosas, pero hay que separar causal de casual. O sea, Ah, no creo que el estrés por información o por alguna actividad intelectual de decisión sí, pudiera agravar la reacumulación del hematoma o empeorar la cirugía per se, el resultado de la cirugía per se. Pero sin duda que cualquier problema médico en general y particularmente los cardiovasculares y los neurológicos van a empeorar. La persona con temblor tiembla más, la persona con cefalea tiene más cefalea, la persona con convulsiones puede tener más convulsiones si tiene estrés. Entonces es muy razonable que se bien. diga 2 semanas de tranquilidad total y sabiendo que, bueno, es una investidura muy especial la de un presidente de una nación, uno enfatizaría aún más todavía eso porque sabe que cada noticia o cada intercambio puede generar una cosa mayor que personas que tengan otro trabajo, otro tipo de trabajo. Pero a las 3 semanas de la operación, con todo yendo idealmente, la persona podría empezar a hacer trabajo desde su casa y volver ya al trabajo de oficina, digamos, siendo una Sí, oficina tan especial en este caso, sí. pero a las 4 o 5 semanas debería poder volver de nuevo, asumido que lo que hemos dicho del líquido y el hematoma no se reacumulen en la zona operada y la evolución sea bueno. Sería importante, como decía al principio, Juan, tener una información sobre estos datos precisos y no algo ambiguo de todo va bien o una cosa general, ¿no? Bien, entonces la preservación del ánimo, del clima de la presidenta se refiere a un estrés general y no porque el estrés pueda provocar algo a la operación. El estrés puede hacer que incluso físicamente uno reaccione, Ah, sin duda incide en la función cardiovascular, en la taquicardia, en la función cardíaca. No nos olvidemos que se dijo, tampoco tenemos datos concretos, pero se habló de una arritmia. Y si yo claro, acelero el en corazón o tengo estudio. una descarga de adrenalina por estrés, estoy afectando al corazón. Queremos proteger el corazón de la presidenta y de cualquier paciente que hubiera estado en esa situación y por supuesto su recuperación general. Evitaría el estrés intelectual, llamémoslo así, el desafío cognitivo de estar dando noticias o pidiéndole opiniones y sobre todo, ese es el clave, el físico, por el tema de ese 5 a 10% de pacientes que después de una cirugía como esta vuelven a tener el hematoma. Bien, pasa con otras partes del cuerpo. Uno, por ejemplo, se dobla un tobillo y después está un poco preocupado después, está pendiente de esa lesión. En estos casos, con estas cirugías, a futuro, digamos, ¿uno está pendiente de este tema? La comparación emocional es buena, porque Mm, no vamos a comparar justamente. Lastimarse un ligamento, claro, fracturar un hueso lleva semanas, todos pero uno sabemos. queda aprensivo con esa parte del cuerpo. Un simple esguince puede llevar semanas. Claro, Imaginémonos el cerebro, ¿no es sí, cierto? Hemos visto lesiones y sabemos que lleva meses, a veces la recuperación, muchas veces no la hay, y si la hay, lleva meses. Entonces, todo lo que aplique para cualquier parte del cuerpo, multipliquémoslo o démosle un orden de magnitud más para lo que sea recuperación del cerebro y, por supuesto, el impacto que tiene en la persona. En el último caso, si el esguince no se me cura o tarda el doble de tiempo, bueno, jugaré más tarde al tenis o volveré a correr en más tiempo. Pero el cerebro todos sabemos que tiene otro tipo de implicancias. muy bien, clarísimo, doctor, muy amable por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por Que llamar, tenga un Juan. buen día, el doctor.